La música en la antigua Roma. El grupo fue fundado y patrocinado inicialmente por el Rijksmuseum van Ouweden de Leiden, Países Bajos. En 1995 por el paleorganólogo italiano Walter Maioli y la coreógrafa y antropóloga Natalie van Ravenstein. Sinaulia es un grupo musical italiano que se especializa en la interpretación de música antigua romana y griega. Su enfoque principal es la recreación de la música que habría sido interpretada en la antigua Roma y Grecia, utilizando instrumentos y técnicas auténticas de la época. El término Sinaulia se refiere a la música que se tocaba en eventos y ceremonias religiosas en la antigua Roma, por lo que el grupo se dedica a explorar y revivir este aspecto importante de la cultura musical romana. Los miembros de Sinaulia se dedican a la investigación musical histórica y arqueológica para poder recrear con precisión los sonidos y estilos de la música antigua. Utilizan una amplia variedad de instrumentos antiguos, como liras, flautas de pan, cítaras y otros, para crear un ambiente sonoro auténtico que transporta a los oyentes a la época romana y griega. Su objetivo es proporcionar una experiencia musical única que combine la historia y la música, permitiendo a las personas conectarse con la rica herencia musical de la antigüedad. Walter Maioli. Nacido en 1950 en Milán, es un investigador, paleorganólogo, poliinstrumentista y compositor italiano. Especializado en arqueología experimental y música, en particular la de la civilización arcaica. Lleva más de 35 años investigando la música de la antigüedad y la prehistoria. En 1995 fundó Sinaulia, un equipo de músicos, arqueólogos, paleorganólogos y coreógrafos dedicados a la aplicación de sus investigaciones históricas a la música y la danza antiguas, en particular a las antiguas épocas etrusca y romana, llevando a cabo una intensa actividad de conferencias, seminarios y conciertos en Europa, en particular en los Países Bajos y Alemania. Luce Maioli, hija de Walter Maioli. Nacida en el 76 en Toscana, en una casa en el bosque, crece siguiendo la intensa actividad artística de sus padres, padre paleorganólogo, madre pintora, acompañándolos en sus numerosos viajes, entrando en contacto con diferentes realidades étnicas y sus usos y costumbres. Sobre todo las diferentes músicas, danzas y el teatro ritual de los sonidos, desarrollan un papel fundamental en su formación. Desde temprana edad toca los instrumentos musicales naturales de la prehistoria y de la antigüedad, vientos y percusiones. Realiza investigaciones comparadas e interdisciplinarias sobre su difusión, tipología, función, técnicas de uso y simbolismo, una investigación centrada en el papel de lo femenino en el arte, en el mundo sonoro y en el movimiento, ocupándose principalmente de los instrumentos musicales empleados en la danza. Natalie van Ravenstein. De origen, 1972 minutos, vasca holandesa, ha vivido hasta los 15 años en Madrid, donde se empeña con pasión en el dibujo, en el canto, en la danza y el teatro, que acompañan, por así decir, estrechamente los estudios. Realiza estudios comparados e interdisciplinarios basados sobre el papel del femenino en el arte, en la prehistoria y en la antigüedad, entre los cuales el empleo de los instrumentos musicales de los cultos femeninos y aquellos empleados también en la danza, tímpenem, cimbalum y castañuelas, sus diferentes tipologías y funciones, difusión y empleo, también contemporáneo, búsquedas entrelazadas con una experimentación y aplicación práctica. Al principio, la tarea de Sinaulia era principalmente educativa, la reconstrucción de instrumentos musicales antiguos para el centro arqueológico holandés Archeon. Más tarde, el alcance se amplió para incluir un estudio más profundo de la música y la danza de Italia, centrándose principalmente en la antigua Roma. Los frutos del intenso estudio de Sinaulia sirvieron como material para películas, series y documentales sobre la antigua Roma, entre ellos Gladiator de Ridley Scott y la serie de televisión Rome, el uso de los instrumentos con fines escolares, así como en la publicación de numerosos artículos sobre el tema. 1995, el proyecto Sinaulia se funda por Walter Maioli, Natalie van Ravenstein y Luce Maioli, en Holanda, en el Parque Arqueológico Archeon, donde Walter Maioli ha coordinado por año y medio la parte musical, prehistoria, Roma, Edad Media, realizando el CD 200.000 años en música. El grupo internacional Sinaulia presenta las investigaciones y se exhibe en preestreno en los museos de Leiden y Ámsterdam. Con Natalie van Ravenstein y Luce Maioli redescubren el patrimonio musical de la antigua Roma, identificando nuevos instrumentos y dando vida a un instrumento único al mundo, con centenares de instrumentos musicales reconstruidos por ellos mismos o enderezando a hábiles artesanos. 1996, ha sido presentado en Capitolio a Roma el primer CD Sinaulia, Instrumentos a viento, publicado por Emiate Records.
Centenares de conciertos y espectáculos en lugares particulares como el Mausoleo de Augusto, los mercados trayaneos, las termas de Diocleciano, el Museo Nacional Etrusco de Villa Giulia, Ostia Antigua, la Villa de Livia, Parque de las Termas Latinas, Huertos de Saiustiani, Circo di Masencio. 1999, el aspecto más sutil. El ápice de la expresión de Sinaulia se alcanza con el espectáculo Los Sonidos de los Misterios, presentados a la Iglesia Anglicana de Roma. Al Museo de Palestrina realizan El Antiguo Presente, encuentro-comparación entre dos culturas 2000 años después, en colaboración con la Academia de Egipto en Roma. Una interpretación del Mosaico del Nilo, reconstruyendo los instrumentos y presentándose en concierto con músicos italianos y egipcios. Inician una actividad con el gran actor Giorgio Albertazzi que los quiere a su lado para numerosas representaciones teatrales. 2002, salió en comercio el CD Sinaulia 2, instrumentos a cuerda editado por Miate Records. 2004, participan en el espectáculo Mami, Papos y Sirenas en Magna Grecia, realizado en el Teatro Grande de Pompeya. Acontecimiento único para el proyecto televisivo de la TV Rai 2, Albertazzi y Fo cuentan la historia del teatro italiano. Para la ocasión realizan 3 composiciones con la famosa cantante Luisa Corna. Música ceremonial romana. Sinaulia interpreta música que se habría utilizado en ceremonias religiosas y eventos importantes en la antigua Roma. Esto puede incluir himnos y música procesional. Festividades religiosas. La música de Sinaulia puede utilizarse para representar festividades religiosas romanas, como las celebraciones en honor a los dioses romanos, como Júpiter, Marte, Venus, etc. Eventos públicos y espectáculos. La antigua Roma era conocida por sus espectáculos públicos, como carreras de carros, juegos gladiatorios y representaciones teatrales. Sinaulia puede proporcionar la música adecuada para ambientar tales eventos. Vida cotidiana. La música también puede representar la vida cotidiana en la antigua Roma, incluyendo canciones y melodías que podrían haber sido escuchadas en las calles, en las casas o durante banquetes. Celebraciones estacionales. Las festividades romanas estaban a menudo vinculadas a las estaciones del año, como las Saturnales en diciembre, que marcaban el solsticio de invierno, o las Lupercales en febrero. Sinaulia podría ofrecer música apropiada para estas festividades estacionales. Rituales funerarios. La música funeraria romana tenía un papel importante en los rituales de despedida. Sinaulia puede interpretar música asociada con funerales y ceremonias conmemorativas. Bodas y celebraciones familiares. La música también se utilizaba en bodas y otras celebraciones familiares en la antigua Roma. Sinaulia puede representar estas ocasiones especiales a través de su música. Lira romana. La lira era un instrumento de cuerda pulsada que era muy popular en la antigua Roma. Tenía un aspecto similar a una pequeña arpa y se tocaba con los dedos o un plectro. Tibii. Las tibias eran flautas romanas hechas de hueso o madera. Venían en varios tamaños y se utilizaban en una variedad de contextos, desde ceremonias religiosas hasta música de entretenimiento. Oulis. El oulis era una especie de oboe doble que se tocaba en pares. Era un instrumento importante en la música de la antigua Grecia y Roma. Tamborines. Los tamborines se utilizaban para proporcionar ritmo en diversas actuaciones y celebraciones. Eran comunes en la música romana y etrusca. Sistrum. El sistrum era un instrumento de percusión utilizado en rituales religiosos y asociado con la diosa egipcia Isis. Aunque de origen egipcio, también se utilizó en algunas festividades romanas. Cítara romana. Similar a la lira, la cítara era un instrumento de cuerda que se tocaba con los dedos. Tenía un sonido armonioso y se utilizaba en una variedad de contextos musicales. Trompetas y trompas. Estos instrumentos de viento metal se utilizaban en ceremonias militares y eventos públicos importantes.